Los países democrático-burgueses, pongan democráticos entre comillas, también pueden tener alguno de estos rasgos. Pero solo España los tiene todos al mismo tiempo. ¿Por qué España es un estado fascista? 1. España carece de constitución, durante la transición no se abrió un período constituyente, jamás se convocaron elecciones para una asamblea constituyente, la constitución es nula y según la doctrina jurídica del fruto del árbol envenenado todo lo que deriva de un acto nulo es igualmente nulo, la única legitimidad del Estado actual deriva de su victoria en la guerra civil. 2. La legislación fascista, represiva y no represiva, jamás fue derogada, el Estado actual nunca se ha desligado del anterior, la jurisprudencia que se sigue invocando hoy como argumento ante los tribunales es la que procede de los jueces franquistas, los cargos dirigentes del aparato judicial han sido copados por los sectores más reaccionarios del fascismo, como el Opus Dei. 3. La Constitución no reconoce e impide reconocer el derecho a la autodeterminación de las naciones, que es un derecho democrático y cuyo ejercicio en España se configuró en 2003 como delito. 4. La transición jamás exigió responsabilidades políticas por los crímenes fascistas, jamás se depuraron a los aparatos del Estado, los fascistas siguieron en sus cargos, e incluso ascendieron, fueron premiados y condecorados. 5. Los demócratas, las víctimas del fascismo y los represaliados por el terrorismo de Estado jamás han sido reconocidos y rehabilitados. Siguen siendo considerados como bandidos y terroristas. 6. La transición fue un baño de sangre, el régimen asesinó a 600 antifascistas de diversas organizaciones y a otros que no pertenecían a ninguna organización. 7. Los detenidos políticos se contaron por decenas de miles, los períodos de detención eran de 10 días y la mayoría de ellos fueron brutalmente torturados, detuvieron a los antifascistas, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos y a los abogados que les defendían. 8. La transición se llevó a cabo en medio del pánico masivo a un golpe de estado militar que volviera a la situación de la posguerra si las masas seguían protestando. O tragas o damos marcha atrás. Hay que recordar la Operación Galaxia, el golpe de Tejero y las múltiples declaraciones intimidantes de los jefes militares. 9. El Estado fascista creó, financió y protegió organizaciones parapoliciales como el Batallón Vasco Español, los guerrilleros de Cristo Rey, la AAA, los GAL que actuaron impunemente durante años, asesinando e intimidando a las masas. 10. En España la suspensión de garantías constitucionales es general y permanente según el artículo 55 de la Constitución, lo cual supone que no existe el derecho a la libertad, ni el derecho a la intimidad, ni a la presencia de un abogado durante el período de detención. La transición se llevó a cabo bajo un estado de excepción y el imperio de la legislación llamada antiterrorista. 12. Durante la transición los partidos políticos no se legalizaron sino que tuvieron que pasar por la ventanilla, pasar por el aro, incluso partidos hoy legales, como ERC y otros, como el PCE, ML, o el Carlista. Ni siquiera legalizaron a las asociaciones de familiares de los presos políticos, hoy está vigente la ley de partidos, algunos partidos legales han sido ilegalizados y otros no se han legalizado jamás, como el PCE, R. 13. Desde 1939 hasta hoy en España existen presos políticos, es el país de Europa con mayor número de presos políticos, no ha habido ni un día sin presos políticos porque no ha habido ninguna clase de amnistía. 14. En 1977 se creó ilegalmente la Audiencia Nacional, un tribunal fascista que aún subsiste y que sigue encargado de perseguir a los antifascistas en delitos políticos típicos como las injurias a la monarquía, además de la resistencia de las organizaciones armadas. 15. España es el país del mundo con mayor número de personas desaparecidas. En la posguerra fueron censados más de 100.000 casos. Los más recientes proceden de la transición. Son los de Eduardo Moreno Vergareche, Pertur, José Miguel Echeverría Naparra y Jean Louis Larre, Popo Larre, aunque hay otros pendientes, como el de Santiago Corella el Manio Antonio Anglés. 16. La desaparición es un crimen de lesa humanidad que no prescribe nunca, pero en 76 años, aquí no se ha juzgado ni un solo caso de ellos. Ante esa impunidad, son los jueces argentinos los que están investigando los delitos cometidos por el franquismo. 17. Niños recién nacidos de personas humildes han sido secuestrados desde el final de la guerra hasta hoy con intervención de la Iglesia Católica para ser adoptados por los fascistas, militares y oligarcas. La impunidad es total. No se ha investigado, ni juzgado, ni condenado a nadie, las familias no saben dónde están sus hijos, los hijos no saben quiénes son sus padres. 18.
El derecho de huelga se convierte en un delito de sedición en la Ley Fascista de Movilización Nacional de 1970, que sigue vigente y que por decreto del gobierno permite convertir a los obreros en soldados sometidos a la disciplina de los tribunales militares. 19. No hay libertad de expresión sino diversos delitos, como el de apología del terrorismo, que conducen a una estricta censura de los artículos de prensa y radio, así como de las letras de las canciones. 20. Hay dos instituciones especialmente intocables, la monarquía y el ejército, que vienen a ser lo mismo. Los jueces consideran como delito incluso la quema de las fotos del rey. Las críticas al rey no son un derecho, sino un delito de injuras por el que han sido condenados muchos periodistas y otras personas que no lo eran. En 2009 fue condenado José Antonio Barroso Toledo, alcalde de Puerto Real, en un acto conmemorativo del aniversario de la Segunda República por unas declaraciones contra la monarquía. El año pasado la Audiencia Nacional condenó por delitos contra la corona al grupo musical Ardor de Estómago y abrió diligencias contra el coronel Martínez Inglés por lo mismo. 21. Durante la transición fueron sistemáticamente perseguidos, denunciados, juzgados y condenados todos los periódicos y periodistas progresistas que llevaron a cabo algún tipo de denuncia de la continuidad del fascismo y sus crímenes. El último de ellos es Alfredo Grimaldos, condenado en 2009 por el Tribunal Supremo por su libro La sombra de Franco en la transición. 22. El cierre de determinados periódicos, como Egunkaria, fue un auténtico crimen de Estado porque era el único en el mundo en una lengua tan característica como la vasca, que hubiera debido ser objeto de especial reverencia en un país democrático. 23. En la década de los años 80 fueron cerradas casi todas las radios libres. 24. Han incautado y cerrado periódicos y revistas como Hermano Lobo, Triunfo, Egin, El Jueves, Crash, Área Crítica, dirigida por Alfredo Grimaldos y muchas otras. 25. Han clausurado varios blogs y páginas web, la más conocida de las cuales es Antorcha, cerrada en 2008, el año anterior cerraron la de El Jueves, otras se cerraron ellas solas el año pasado tras la aprobación de la ley Sinde por puro pánico en un ejercicio de autocensura que ha afectado a 1 de cada 10 de las páginas de enlaces. 26. Han censurado y prohibido conciertos de música, discos y vetado a grupos musicales, como Sociedad Alcohólica. En 2007 fue condenado Rivas Leiva, cantante de hip hop del grupo canario Poetas de la Calle por una letra contra el rey y la Guardia Civil. El año pasado la Audiencia Nacional detuvo a los raperos Pablo Hasél y Marc Falcó. 27. Los delegados del gobierno prohíben casi 300 manifestaciones al año, que siempre versan sobre los mismos asuntos, es decir, que la censura se ceba siempre sistemáticamente sobre determinadas protestas, como las manifestaciones ateas en Semana Santa. Las multas en las manifestaciones se han disparado en los últimos años como medio intimidante no solo para convocar sino para acudir a ellas. 28. Ha desaparecido el derecho a la intimidad, el control policial de la correspondencia, del teléfono y de los correos electrónicos es total, absoluto y sin ninguna clase de control judicial. 29. Ya no hay procesos judiciales de extradición, sino entregas automáticas de una policía a otra, órdenes europeas de detención. Ha desaparecido el derecho de asilo político, salvo si eres un gusano cubano y similares. 30. La Iglesia Católica aún no ha sido separada del Estado, se ha convertido en un negocio espiritual libre de impuestos, el Estado la financia a través de la enseñanza concertada, los obispos disponen de facultades públicas, como las notariales, que utilizan para apoderarse de tierras y fincas que no son suyas.